Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 29 de septiembre del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de las últimas noticias del 2025 de hidrógeno, parte 2. Esto es porque en la semana pasada que di las noticias del 2025, pues se fue rápido el tiempo y no pude dar todo lo que se me parece relevante. Y fue más centrado en Europa. Europa es donde se están haciendo más cosas sobre hidrógeno. Veamos por qué. El contenido de este capítulo es pila de combustible de próxima generación que está desarrollando Honda. Lo que dice en este año 2025 la IEA. IEA es la Agencia Internacional de la Energía. Lo que dice la principal o que llevaba el liderazgo en camionetas de hidrógeno, que era en Estados Unidos, que era Stellantis. Lo que hay en México, las pocas noticias, que bueno, este es el claro ejemplo, ¿no? En México verán infinidad de noticias de hidrógeno, pero para fines prácticos, la única relevante pues, es la que aquí pongo en este capítulo. América Latina, ¿qué se está haciendo en América Latina? Que es casi nada igual que en Asia. Y finalmente, pues para que las noticias pasen, como dice el clásico, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues lo que dicen las mismas noticias del ritmo tecnológico versus las expectativas. Entonces, en cuanto a la pila de combustible de próxima generación de Honda, Honda ha anunciado un nuevo módulo de pila de combustible que comenzará a producirse en el 2027. El nuevo modelo de pila de combustible de próxima generación de Honda está siendo desarrollado independientemente por Honda como sucesor del modelo actual desarrollado conjuntamente con General Motors. ¿Qué ventajas tiene esta nueva pila de combustible? Recuerden que una pila de combustible toma el combustible, lo combina con oxígeno y obtenemos electricidad. El más popular combustible que se utiliza en una pila de combustible es el hidrógeno. Meto hidrógeno por un lado, meto oxígeno por otro lado y obtengo agua y electricidad. Mas no es la única. Podemos usar cualquier alcohol, el etanol, el metanol, meto metanol por un lado, oxígeno por otro lado y obtengo derivados de alcohol y obviamente electricidad. Las características alcanzarán una potencia nominal de 150 kilowatts. Muy buena potencia nominal va a tener este motor de Honda. El módulo de pila de combustible de próxima generación tendrá un coste de producción 50% más barato y será el doble de duradero. Entonces, la anterior duraba aproximadamente 5 años, eso se espera que dure 10 años. En lo mínimo, en el rango máximo, la anterior era de 10 años y esta se espera que dure hasta 20 años. Además, el tamaño del módulo se ha reducido y su densidad de potencia volumétrica se ha multiplicado por 3. Recuerden que en esta misma temporada decía que por kilogramo es el hidrógeno el que tiene más poder calorífico, el que da más densidad energética. Pero por volumen es muy difícil, es el menor. Bueno, esto lo lograron que por volumen se triplique. No implica que esté en un rango peligroso, como lo he dicho en otras ocasiones, no, o sea, hacer que se triplique la densidad energética por volumen es nada, es decir, el hidrógeno volumétricamente se expande bastante, pero implica bastante ahorro de espacio para el tamaño más pequeño que tiene este motor con pila de hidrógeno y que lo hace mucho más versátil para muchas aplicaciones. Honda Motor anuncia la decisión de construir una nueva planta en Japón con el objetivo de producir su sistema de pila de combustión de hidrógeno de próxima generación que iniciará producción comercial en el 2028. Entonces, pues es un liderazgo que tiene Japón, ya no es hablar marcas de países. Recuerden que los grandes inversionistas tienen dinero en todos los países, en todas las marcas. Entonces, lo está desarrollando Honda con General Motors. Ahora, ¿qué dice la IEA, la Agencia Internacional de la Energía? Pues recortó su estimación para 2030 de producción de hidrógeno
de bajas emisiones en casi el 25%. Quiere decir que de 49 millones de toneladas anuales que anunció que íbamos a tener en el 2030, pues solamente pronostica ahora que estaríamos produciendo 37 millones de toneladas. O sea, sí son 8 millones, es bastante de lo que pronosticaba a lo que ahora piensa que va a ser. Las razones incluyen cancelación de proyectos, sobrecostos y la incertidumbre política. Las tres cosas están aquí en México, entonces si han escuchado muchas noticias, si es que tantos millones se van a invertir en hidrógeno en México, pues sí, o sea, son noticias que dicen pues los noticieros, porque así lo publican quienes según van a invertir. Al final del día, no se invierte en esos proyectos porque se cancelan, porque hay incertidumbre política, porque hay sobrecostos, y más aquí en México pues hay que mocharse con todos, pero principalmente el tema es que no hay potenciales clientes. Aún así, la capacidad que ya está operando en construcción o con decisiones finales de inversión, o sea, que sí ya está firmado con sangre, se espera que crezca más de 5 veces para el 2030 respecto a niveles del 2024, superando 4 millones de toneladas anuales con posibilidades de alcanzar otras 6 millones si se activan políticas de infraestructura adecuada. En México no se ve para cuándo, pero sí es un hecho que de lo que se está produciendo ahorita en el 2024, 2025, perdón, pero obviamente tenemos los datos de 2024, no tenemos todavía datos del 2025, de lo que se produjo en el 2024, en el 2030 se van a producir todavía 4 millones mínimo más de toneladas. Ahora, Stellantis tenía el liderazgo en Estados Unidos con esta vagoneta. ¿Y qué ha dicho? En el caso de Stellantis, la empresa esperaba ampliar las ventas de su furgoneta impulsadas por hidrógeno a través de Symbio, una empresa conjunta propiedad en un 33.3% de cada una de Stellantis, Michelin y Forvia. Bueno, esas tres empresas, Stellantis, Michelin y Forvia, pues hicieron Symbio y ella estaba produciendo esta furgoneta, cada uno tenía el 33.3% y esperaban ampliarlo, pero otra vuelta, Stellantis dijo que pondría fin a los esfuerzos para desarrollar vehículos de hidrógeno mientras se centra sus recursos en coches eléctricos e híbridos para cumplir con los estándares de emisiones más estrictas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Otra vuelta, el gran tema es las pocas regulaciones que hay todavía está incierto. En Estados Unidos también hay un panorama político de incertidumbre, no tanto como en México, pero sí hay. Claro, en México ya la parte del Poder Judicial tenemos, en Estados Unidos sí. Sin embargo, pues están reteniendo muchas de sus inversiones. ¿Cuál es el caso diferente? California. Sabemos que allá en Estados Unidos los estados sí son un poco más independientes y California sí está avanzando bastante, como lo está haciendo Europa, en los proyectos de hidrógeno. ¿Qué pasa con México? Bueno, así como hay infinidad de noticias, principalmente hay según se hizo una asociación de hidrógeno en México, que es igualito al Partido Ecológico, ¿no? El Partido Ecológico en México escuchó el nombre bonito de otros países, lo trajo aquí y no sirve para nada ni para lo mismo. Pues igual aquí en México, lo que sí ha servido desde hace mucho más años, que esta red de hidrógeno que es reciente, unos 8 años, la red de hidrógeno de las universidades lleva más de 20 años y, por ejemplo, a ella no le hacen caso cuando es donde están los verdaderos científicos que han desarrollado verdaderos conceptos para desarrollar hidrógeno en México. Bueno, ¿qué dicen? Proyectos Pacífico Mexicanol en Sinaloa, Siemens Energy y Tenich aseguraron el contrato FEED para electrólisis de 210 megawatts como parte del proyecto Pacífico Mexinol. Se espera que produzca hidrógeno verde para metanol con muy bajas emisiones. Será uno de los mayores en América cuando funcione. Y ese cuando funcione, pues puede ser muy probablemente nunca. Tulum Energy y la pirólisis de metano, hidrógeno turquesa. Recuerden que es cuando se obtiene de metano por pirólisis, se le llama hidrógeno turquesa. La startup Tulum Energy obtuvo 27 millones de dólares para construir una planta piloto de pirólisis. O sea, 27 millones de dólares para una planta de piloto de pirólisis es nada.
Este, mm, yo en el capítulo 5 les dije, tengo una idea, hay inversionistas y vamos muy lento y tan solo para obtener 2.5 toneladas de hidrógeno al año, la hidrogeneradora que voy a comprar o que se está pronosticando son de 45 millones de dólares. Entonces, pues esta planta de pirólisis 27 millones, pues como dicen, es una planta piloto. O sea, muy pequeño para lo que es ir por un proyecto de hidrógeno. Con emisiones mucho menores. Se une a la industria del acero como la producción de hierro, reduciendo directamente para abrir aplicaciones industriales. Es una buena idea. Ahora esperemos que se lleve a cabo. Como igual mi idea, yo también espero que se lleve a cabo, igual y no. Pero hablando de mi idea, lo que sí es real, lo que sí es cierto, y aquí hasta lo recorto como periódico y lo pego, es porque, pues eso sí, o sea, de los miles de proyectos que se han anunciado en hidrógeno, pues este sí es real. Aquí dice, manifiesto de impacto ambiental a proyectos de hidrógeno. Por primera vez, la Semarnat, que lleva Alicia Bárcenas, concedió la primera manifestación de impacto ambiental mía a un proyecto de hidrógeno verde en México. Se trata del proyecto Tango Solar de Dama Energy México, cuyo presidente es Philip Espósito. Su inversión inicial asciende a más de 300 millones de dólares. Dices, wow, 300 millones de dólares. Repito, si una hidrogeneradora de 45 millones solamente me da 2.5 toneladas al año, y para yo poder hacer esas 2.5 toneladas necesito 80 megawatts solar instalado, de capacidad solar instalada. Ellos lo piensan hacer con una generación eléctrica de un parque solar de 991 megawatts. O sea, estamos hablando poco más de 10 veces lo mío. Estamos hablando de que si yo voy a producir 2.5, ellos van a producir 25 toneladas. Son muy buenas, sí, pero si tan solo mi proyecto, en la hidrogenera necesito 45 millones de dólares y en el parque solar otros 50 millones de dólares y en el resto otros 20 millones de dólares, 120 millones de dólares para 2.5. Aquí 300 millones, o sea, al caso para 3 veces lo mío, 7.5, cuando quieren meterle 921 megawatts, no es nada. Pero lo que sí es un hecho es que sí ya existe el impacto ambiental y que sí hay 300 millones y pues sí ya es un inicio en México para hidrógeno verde. Recuerden que México ha producido hidrógeno vía Pemex bastantes años, bastante tiempo, que es el hidrógeno gris, el hidrógeno negro. Ahora, en cuanto a América Latina, se estima que en el 2030 Latinoamérica podría producir más de 7 millones de toneladas al año. O sea, podría. De hidrógeno de bajas emisiones basado en proyectos anunciados para prácticamente ninguno está todavía en operación o en condiciones avanzadas. Pues se han anunciado en este año 2025 200 proyectos en toda América Latina. Y de esos 200 proyectos dices, pues si es así, podrían dar entre todos 7 millones de toneladas. Pues, qué padre, ¿no? O sea, lo que están recortando la IEA, la Agencia Internacional de Energía, para el 2030, bueno, lo podía recuperar América Latina porque tiene 200 proyectos este año y ya son 7 millones de toneladas. Pues obviamente no los van a hacer, pues obviamente es muchos numeritos que les gusta a los empresarios decirle a los gobiernos y los gobiernos, sí, vamos a por el camino verde. Bueno, por eso, como dice aquí, prácticamente ninguno está todavía en operación o en construcción avanzada o siquiera en un contrato firme. Todos están en carta de intención. Y pues cartas de intenciones yo tengo un montón. Muchos empresarios tienen muchas buenas intenciones. Brasil lidera la región según el índice H2 de América Latina y del Caribe, o sea, H2LAC 2025, en varios factores: políticas nacionales, incentivos, planeaciones, exportaciones y desarrollo de ecosistemas de hidrógeno. Por lo menos ya tienen más normatividad en Brasil, por lo menos ya hicieron una zona de acceso para inversiones e infraestructura de hidrógeno. Otra vuelta, del dicho al hecho, pues todavía falta bastante, por lo menos ya está de palabra. Ejemplos concretos de proyectos: está el Ecopetrol en Colombia, invirtió 28.5 millones en lo que será la planta de hidrógeno verde más grande de la Latinoamérica. Entonces vean cómo dicen, con 28.5 millones de dólares va a ser la planta de hidrógeno más grande de Latinoamérica. Cuando yo para producir 2.5 millones de toneladas,
no, 2.5 toneladas al año. Perdón. Entonces, 2.5 toneladas al año no es nada, ¿no? Contra esas que quieren producir 8.000 toneladas. Bueno, sí, 8.000 toneladas pues también es poquito contra las 7 millones que quieren acá producir en toda América Latina. Pero aún así, mis 2.5 toneladas necesitan 45 millones de dólares para la hidrogenera. Aquí van a invertir apenas 28.5 y ya dicen que van a hacer 8.000 toneladas. Bueno, pues sí, porque es mucho más chiquito, pero vaya, al final con eso dicen pues que ya va a ser la hidrogenera más grande de Latinoamérica, pues no, ¿no? Hay otros proyectos más grandes. Chile está próximo a anunciar un esquema de subsidios para hidrógeno verde en Biobío con intención de incentivar más proyectos industriales. Y Chile sí iba avanzando, era el líder en América Latina y de todo América en general en hidrógeno, pero tuvo cambio de gobierno y sabemos que hay gobiernos que en cuestión de años tiran. Tenemos en México que íbamos mal, pero en 6 años acabamos de la super refregada y vamos con un séptimo año de lo mismo. Oportunidades y retos. Ventajas claras, abundancia de energía renovable en toda América Latina en cuanto a eólica, hidroeléctrica, solar, etcétera. Pero hay altos costos de capital para traer la tecnología a América, porque aquí no desarrollamos tecnología y no tenemos demanda interna de este combustible que es hidrógeno. Y la cooperación internacional, en una edición reciente de H2LAC, pues ya invitaron a países como Japón y de Europa para buscar que esa tecnología llegue más rápido a México y a América Latina y el Caribe para avanzar más rápido en sus proyectos. En cuanto a Asia, en el sudeste asiático, la Agencia Internacional de Energía estima que la producción de hidrógeno de bajas emisiones podría llegar a 480.000 toneladas. Es nada, ¿no? Claro, mis 2.5 toneladas tampoco son mucho menos nada, pero contra todo un continente, pues no ni siquiera es 1 millón de toneladas, cuando según América Latina, por lo menos de palabra, presume que va a tener 7 millones de toneladas. Pues aquí ni eso presume. Para 2030, con los proyectos anunciados, si bien solo una pequeña fracción del 6% ha alcanzado decisiones finales de inversión, o sea, de estas 480.000 toneladas, el 6% sí ya hay un contrato firme y ya hay un desarrollo, un plan de negocios firme. Malasia e Indonesia concentran la mayor parte de esta capacidad estimada para el sudeste asiático. Algunos proyectos claves incluyen energía nuclear y, obviamente, como el mío, almacenar el hidrógeno en amoníaco, como lo van a hacer en Indonesia, con 1 gigawatts de potencia instalada en una hidroeléctrica. En cuanto a en la India, se inauguró la primera planta de hidrógeno verde bajo la iniciativa MAKE en India, en el puerto de Dayai, en Candia, de 1 megawatt. 1 megawatt es chiquito, los míos van a ser 50 megawatts. Entonces, repito mucho lo mío para que vean la comparación, pues, y no porque lo mío sí se va a llevar a cabo. Pues igual todo lo que he invertido, pues no, muchos proyectos que como empresarios invertimos al final no llegan a buen término y máximo como está en México. Proyectos grandes cerca de La Peta, Andhra Pradesh, un facility de hidrógeno verde y amoníaco con inversión de 1.3 millones de dólares en una producción estimada de 180 kilos de TPA de hidrógeno para convertir en 1 millón de toneladas de amoníaco. Comenzará la construcción hasta el 2026. Y así hay otra empresa como SAIL que planea pruebas para la producción de hidrógeno y obviamente en China y la India también reportan que ya están listos para entrar al tema de hidrógeno. La verdad es que todos los que escriben sobre hidrógeno dicen que hay 4 puntos que mientras no se tome seriedad, no va a despegar el hidrógeno como un vector energético. Así lo está haciendo en lugares como California, en lugares como Europa, pero lo que ha pasado en este año 2025, que a raíz de todo el contexto internacional, de que la democracia está muriendo y nos estamos cayendo en regímenes populistas, pues estos 4 puntos se están frenando. 1, reducción de costos de producción, electrólisis más barata y eficientes. Hoy la electrólisis representa entre el 60 y 70% del costo del hidrógeno verde. Como les decía, mi hidrogenera va a costar 45 millones de dólares y voy a invertir 50 millones de dólares en parque fotovoltaico. Se necesitan electrolizadores más duraderos, eficaces y fabricación en masa. Entonces, si yo empiezo a tener muchos que quieren producir hidrógeno verde, fabrico más hidrogeneras, de 45 millones de dólares se baja hasta 30 millones de dólares
mucho menos, entonces se hace más factible que estemos produciendo hidrógeno verde. Energías renovables más económicas, mientras la electricidad solar y eólica sigan bajando de precios, el costo de hidrógeno verde también caerá. Tan es así que apenas hace 4 años todavía estaba el fotovoltaico un millón de dólares por un megawatt. Entonces, si yo quería producir 80 megawatts, necesitaría invertir 80 millones de dólares. Ahorita no, ya, para mis 80 megawatts solo voy a invertir 50 millones de dólares. Ha caído en picada en los últimos años, esperamos que siga así. La economía de escala, construir plantas grandes y en serie reducen los costos unitarios. Lo que sí está haciendo este manifiesto de impacto ambiental en Sinaloa, que empiezan con 300 millones de dólares, es poco, pero sí lo están planeando hacer en serie. El otro punto es infraestructura de transporte y almacenamiento. Redes de tubería, como vimos las de Europa, aquí en México no hay, bueno, en ningún otro lado hay. Un poquito en Estados Unidos se empieza a ver en California. Entonces, pues esto hace que el hidrógeno sea difícil de transportar porque es muy liviano y puede escaparse fácilmente. Conversión a derivados, como almacenarlo en amoníaco, en metanol, en combustibles sintéticos. Recuerden, combustibles sintéticos es lo contrario a que agarrar el petróleo y pasar a una refinería e ir sacando gas y alcoholes, diésel y, bueno, gasolina, diésel, combustible. No, aquí es un hidrógeno, agarro un carbón, lo uno y obtengo un gas, que es el gas natural, gas metano, lo uno con otros y uno OH y obtengo alcoholes, lo uno con 7 hidrógenos y tengo octano, perdón, que es la gasolina más corriente, cosas así, es el proceso inverso. Pues hay que hacerlo. Mejorar materiales, tuberías, tanques y válvulas resistentes a la fragilización que les da el hidrógeno porque fácilmente puede escapar, entonces se está pegando tan rápidamente porque se expande, porque tiene alto, que se expande muy rápido en volumen, y entonces daña fácilmente los empaques y hay que estarlos cambiando, hay que buscar tecnologías que reduzcan o mitiguen esos costos de estar cambiando. Demanda estable y amplia, sectores difíciles de descarbonizar y que deberían empezar a meterle al hidrógeno son el acero, el cemento, químicos, transporte marítimo y aéreo. Deben adoptar por el hidrógeno. Obviamente el transporte marítimo y aéreo sí es muy difícil en cuanto al hidrógeno, pero es momento de empezar, pero sí, no han empezado para nada. Incentivos gubernamentales para empresas que lo usen en lugar de gas natural, carbón o diésel. Bueno, sabemos que en México teníamos gas natural que contamina menos y estos cuates, pues llega la 4T, quita el gas natural y mete diésel que daña más a las turbinas de gas y obviamente contamina mucho más y no les importó y además metieron guachidiesel para quedarse con ese dinero, pues mucho menos van a querer meterle al tema del hidrógeno. Lo que sí dicen es, como les leí la nota, que México está ya en pláticas para tener una base de generar un concepto nacional de crecimiento en hidrógeno. Pues así lo han dicho y muchas veces, ¿no? No pasa de tantos anuncios que dicen. Estándares de mercado que certifican la pureza verde y en cuanto a la innovación tecnológica, nuevos métodos de producción más baratos, electrólisis con membranas avanzadas, fotoelectrocatálisis, que hemos hablado de ellos, gasificación de biomasa con captura de dióxido de carbono y mejoras de celdas de combustible y ciclos de vida más largos. Eso es un poco de mucho que hemos platicado aquí que se necesita avanzar, pero nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de IAS. Despido servidor, Leandro Vito Barrera. Adiós.